Y el tema que tenemos es ¿dónde está el reino de Dios? Y también podríamos nombrar el tema ¿qué es el reino de Dios? Los fariseos tenían una pregunta para el Señor. ¿Cuándo vendrá? Claro, ellos esperaban lo erróneo. La enseñanza que tenían era que cuando viniera el Mesías, él traería un reino político. Él traería conquista sobre las armadas romanas y él restauraría la fortuna de Israel y habría gran triunfo. Y algunos enseñaban que habría dominación mundial a través de los judíos. Ellos pensaban que habría una reforma política inmensa. Ellos no entendían. Ellos torcían las enseñanzas de las escrituras. No entendían las profecías antiguas que indicaban que sería un reino espiritual. Un reino en el cual las personas tendrían sus pecados perdonados y serían reconciliados con Dios y entrarían así a su reino y conocerían vida eterna. Y le preguntaron, ¿cuándo? Con este reino de conquistas que ellos querían y prosperidad, ¿cuándo vendría? Y claro, era una pregunta como de trampa. Algunas personas dicen que se preguntó de una forma como burlándose de él. Bueno, no podemos tener plena certeza, pero era una pregunta así. Y si él hubiera respondido, viene en el futuro, entonces, claro, entonces harían que él se hubiera contradicho, porque él había dicho que era el Mesías. Y si el reino vendría en el futuro, entonces él no era el Mesías. Y por otro lado, si él decía ahora, entonces él diría explícitamente que él era el Mesías, y entonces ellos podrían ofenderse por él y buscar cargarle por blasfemia. Entonces estaban intentando provocar una cierta respuesta. Y bueno, siempre cuando le atacaban con estas preguntas ante las multitudes, le hacían diferentes preguntas hechas de una forma astuta, siempre los confundió. De forma sorprendente les confundió. Y la respuesta que les dio era inesperada para ellos. Era una respuesta también muy útil a las personas de ese entonces y a nosotros también. Y bueno, aquí se da una respuesta que logra dos cosas al mismo tiempo. Les confunde a los fariseos, les hace verse pequeños y también con gran les hace verse inadecuados y al mismo tiempo nos educa, nos dice algo al respecto del reino y la naturaleza del reino y qué es el reino de Dios, dónde está el reino de Dios. Y en unas cuantas palabras el Señor Jesucristo nos dice y nos explica lo que es. Sus palabras, de hecho, tienen un significado doble, pero bueno, es sorprendente. Y estas cosas educan y nos ayudan. Entonces, veamos estas cosas. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Así que primeramente dice, no será observado, no vendrá sin que haya, ni que sea claro. No es un reino terrenal, no es un reino político terrenal, no es una conquista física. Así no es el reino de Dios, él dice. No será anunciado como un fenómeno que esté sucediendo, como si logrado a través de cierta batalla. Mira aquí, mira allá, mira lo que se ha logrado allá. Esta victoria grande y aquella otra. No vendrá así, para nada, no. Dice así el Señor Jesús. No se anunciará con diferentes señales. Porque mira, ve, he aquí. Y me imagino que a medida que lo dijo, él señaló de una forma vaga tal vez hacia ellos. Mira, dijo, observa, está dentro de vosotros el reino de Dios, está entre vosotros. Y el sentido es el siguiente, aquí está ya, ¿no lo sabías? El reino de Dios ya está operando en la tierra, está entre vosotros.
está en individuos, pero no en todos los individuos. Eso es lo que significa, está entre vosotros. Claro, había discípulos ahí, había creyentes allí, había personas ahí que creyeron en la misericordia de Dios y buscaron perdón de Dios. Y lo obtuvieron la salvación de Él y obtuvieron vida espiritual. Y le amaban ya y caminaban con Él. Estaban ellos en el reino. Mira, observa, el reino de Dios está entre vosotros. Pero es una forma muy clara de decir, no les incluye a todos vosotros. No todos vosotros estáis dentro del reino. Es tan solo entre vosotros, pero es algo que está dentro de la persona, dentro del corazón, el alma de cada individuo. Ese es el reino de Dios. Ellos no entendían eso, y su enseñanza es muy clara y es profunda. Está entre vosotros, está en individuos, no todos los judíos, no todas las personas, sino aquellos que habían buscado y encontrado al Señor. Parece decirles, ¿estás tú dentro del reino? No les dice claramente así, pero su palabra era un reto. No tan solo era una información, pero era un reto. El reino de Dios está entre vosotros. Y las personas escuchando, incluso los fariseos, pensarían inevitablemente, bueno, está diciendo que yo estoy dentro del reino o fuera del reino. Tal vez no estoy dentro del reino. No es la totalidad de nosotros, no somos todos, es tan solo algunos de nosotros. Y eso es un gran reto. Ellos preguntaron, ¿cuándo? Y él responde, ¿dónde estaba? No dónde, no cuándo vendría, sino dónde. Y les sorprende y les da información sólida e importante. El reino de Dios no es de este mundo, no es un reino material, y aún así es el reino mucho más grande que ningún otro. El reino de Dios ha sido representado en la tierra desde el comienzo de este mundo. El reino de Dios ha traído a aquellos que buscan a Dios y personas que han sido convertidas en toda nación de este mundo, a través de los siglos de este mundo, a través de generaciones. Imperios terrenales se levantan y caen, duran un tiempo, tal vez imperios poderosos, pero en ellos tan solo están las personas que estaban vivas en ese periodo de tiempo de ese imperio. Sin embargo, el reino de Dios frecuentemente parece estar en diferentes naciones como una minoría, pero cuando sumamos cada creyente y cada congregación a través de las décadas, a través de los siglos, en total, este es el más grande reino, el más grande imperio en el mundo. Y desde luego es el más poderoso, porque conquista corazones. La fuerza humana puede subyugar naciones y gobernarles con un puño fuerte, pero el reino de Dios es una conquista en el corazón. Las personas que buscan el amor de Dios y la misericordia de Dios, y personas que son traídas a Él y le encuentran y le aman y caminan con Él, es un reino de reconciliación con Dios. Y es un reino poderoso. Mucho más grande es la obra de convertir un corazón y convertir personas que lo que sería subyugar a una persona con armas y con fuerza bruta. El reino de Dios es el más grande, el más poderoso. Y en cierto sentido es un reino invisible también, porque es un reino espiritual. Así que quiero hablar brevemente al respecto del reino. ¿Qué significa cuando se dice el reino de Dios? Bueno, ustedes saben que cada reino en el mundo y en la historia del mundo, por naturaleza, es un dominio. No quiero decir un dominio en el sentido del Internet o páginas de Internet. No, no. Esa es una mala utilización del término. Entonces un dominio es una parte que pertenece a un gobernador, viene del francés. Y así es el reino de Dios. Es un pueblo distintivo que camina con el Señor y le conocen y le aman. Dios tiene sus propios súbditos, pero no somos todos. Un par de ejemplos.
sin faltarle al respecto a los Estados Unidos de Inglaterra, de los Estados Unidos de América, pero muchas tropas americanas fueron perdidas en un accidente aéreo. Y el presidente dijo, ahora todos están en el cielo, dijo de esos soldados. Y también muchas tropas de soldados perdieron sus vidas cuando una embajada fue bombardeada. Y el presidente dijo, ya todos están en el cielo. ¿Y cómo sabía eso ese presidente? Yo no quiero criticarle, no. Tal vez él tenía buenas intenciones, pero es una cosa tonta de decir. Porque el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, dijo que el reino de los cielos es un dominio especial, un dominio distintivo de aquellos que le han buscado y han encontrado su amor que perdona y que caminan con Él y confían en Él. No son todas las personas. El reino de Dios está entre vosotros, está entre vosotros. Estas son las palabras autoritativas de Cristo. No son todos vosotros, no. ¿Tú estás en Él, te pregunto, o estás fuera del reino de Dios? Esa es una pregunta que nos reta y es una pregunta solemne. El reino de Dios. Digamos unas cosas al respecto del reino de Dios. ¿Cómo lo podemos definir? Primeramente, el reino de Dios es un gobierno. Son las personas distintivas que se han puesto a sí mismas bajo el gobierno de Dios. Es un gobierno. La gente en el pueblo de Dios son personas que quieren obedecer a Dios. Y no les trajo la obediencia dentro del reino, porque ellos una vez eran rebeldes y enemigos de Dios. Ellos fueron humillados a través de la obra del Espíritu, a través de la obra de Dios, y vieron que estaban fuera del reino, fuera del cielo. Se dieron cuenta de esto y creyeron en la misericordia de Dios, que un Salvador había venido, el Señor Jesucristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Vino a sufrir en lugar de las personas que se arrepienten y creen en Él. Y esas personas que confiaban en Cristo para la salvación y confiaron en Él para la salvación, ellos fueron traídos por la misericordia y gracia de Dios dentro del reino. Esas son las personas que están dentro. Y ellos se sometieron al gobierno de Dios. Y por así decirlo, juramentaron ser leales a Él. Todos nosotros éramos rebeldes una vez, pero se arrepintieron como pecadores arrepentidos y anhelaron conocerle, y sinceramente se arrodillaron ante Dios y dijeron, Señor, perdóname y tráeme dentro del reino de Cristo. Creo en Él y en lo que Él ha hecho. No tengo nada por lo cual pueda merecer esta bendición, no puedo hacer nada, pero deseo una salvación libre y gratuita, que fue comprada por Cristo cuando Él murió por pecadores. Y así es como venimos bajo el reino y el gobierno de Dios. El reino de Dios también es una conquista. Bueno, he estado diciendo que no lo es, no a través de un brazo fuerte, sino una conquista en el sentido de que la mayoría de los reinos, en un punto u otro, no todos, pero la mayoría de ellos, llegaron a ser a través de la conquista. Y así es el reino de Dios también. Una conquista, pero es una conquista de corazones. Aquí hay un corazón humano. Yo quiero mi vida para mí. Terquedad. No quiere rendirse ante Dios. Pretende no tener interés en Dios. Rechaza al Señor. No quiere escuchar este mensaje. Y entonces el Señor comienza a obrar en el corazón. Y esa persona se da cuenta. Sí, pero soy un pecador condenado. Necesito el perdón de Dios. Debo ser aceptado en el reino de Dios. Debo ser perdonado. Y entonces te humillas a ti mismo y confías en Él y clamas a Él y le pides. Y entonces Él te trae. Tu corazón ha sido conquistado. Conquistado por el amor de Cristo. Conquistado al darte cuenta que Él fue a la cruz del Calvario. Cristo lo hizo para redimirte, para tomar tus pecados, tomar el lugar de tus pecados, para que tú pudieras ser hecho libre. Y el amor de Cristo y lo que Él ha hecho por pecadores conquista tu corazón. Y te encuentras a ti mismo humillado hasta el polvo. Y así es como entras al reino. Y en cierto sentido es una conquista, pero de amor, que toma corazones. El reino de Dios involucra una nacionalidad también, tal como cualquier otro reino. Llegas a ser un ciudadano de esa nación. Tienes nacionalidad
tienes la semejanza de esa nación. En el reino de Dios tenemos una semejanza del Rey. No somos exactamente como Cristo, no, pero comenzamos a ser un poco como Él, porque le conocemos y Él nos cambia. Y una persona violenta se hace gentil, y el mentiroso se hace una persona mucho más honesta, y el orgulloso se hace una persona más humilde, y el hostil y egoísta es cambiado. Esto es una cuestión de tener la semejanza del reino en nosotros. Dios obra maravillosamente en el corazón de aquellos que vienen a Él. El reino de Dios es un lenguaje y una cultura también. Aprendes un lenguaje, me atrevo a decir, el lenguaje del cielo. Aprendes el lenguaje que Dios ama. Aprendes al respecto de Dios, las doctrinas de Dios, al respecto de sus planes y sus caminos y su mente y sus estándares. Y eres formado y aprendes a orar el lenguaje del reino de Dios y cada día oras y Dios te responde tus oraciones. No creas a nadie que dice que Dios no responde oraciones. Si tú vienes a Él y tus pecados son perdonados y tu vida es cambiada y eres convertido a Dios, Él escucha tus oraciones. No tus oraciones egoístas, Señor, hazme rico, no. Señor, hazme el jefe, no. Señor, dame las cosas que deseo, las que son buenas para mí, no. Más bien, Él escucha tus oraciones sensibles y piadosas y fervientes y las oraciones por otras personas. Y Él te responde constantemente. Y tienes este tremendo grupo de evidencias que Él es tu Dios. Y te pregunto, ¿estás fuera del reino? ¿Nunca has orado? ¿Nunca has tenido respuestas a tus oraciones? Tal vez alguna coincidencia por ahí. No eso, sino un flujo de indicaciones que eres un hijo de Dios. Y que Él es tu Dios y que Él te escucha. Y que Él te responde. Oh, queridos amigos, hay un lenguaje y una cultura en el reino de Dios. Y eres traído a este reino. Es un lugar de educación. Aprendes al respecto de Él. Tu mente es abierta a las cosas que descubres. Nunca pensé al respecto de esto. Hace años, cuando era joven, cuando vine a Cristo, al reino de Dios, de pronto pensé, esto es al respecto del perdón de mis pecados, lo que necesitaba. Esto es al respecto de recibir una nueva vida y una nueva naturaleza, lo cual necesitaba. Esto al respecto de tener un destino en la eternidad y en el cielo con Dios, con el Señor, todo lo cual necesitaba. Pero nunca me di cuenta que con esto también vino el que se quitó mi ignorancia y se me dio entendimiento y discernimiento del mundo, porque estamos aquí. ¿Cuáles son los futuros planes de Dios? Todo esto todas estas cosas son reveladas en las Escrituras. Pero antes de estar en el reino de Cristo, antes de ser convertido, no entendía estas cosas. Esto no significaba nada para mí. Y ahora eran claras. E incluso un joven, cada persona que viene al reino entiende cosas profundas al respecto de los propósitos de Dios y el mundo. ¿Y por qué las personas se comportan como lo hacen? Es una educación que se nos da, queridos amigos. El reino de Dios es un lugar de educación, también un lugar de productividad. Alrededor del mundo hay naciones con muchos recursos naturales, tienen cosas por vender. Hay naciones que no tienen. Algunas de las naciones más pequeñas que no tienen recursos naturales, algunas de ellas han decidido que su único producto son sus cerebros. Entonces, si tienen los medios, tratan de educar lo más que pueda a su nación para hacer una impresión y para vender poder intelectual al mundo. De alguna forma, cada nación lucha por tener algo que producir, alguna cierta productividad. Y en el reino de Dios, el producto principal que se logra en los hombres y las mujeres a través del Espíritu de Dios, se produce la justicia y alabanza a Dios. Y los que son convertidos cuidan almas. Y este es el producto del reino de Dios.
las cosas importantes y eternas, las buenas obras, si es que hemos sido convertidos. Por eso vemos al mundo y la profesión médica, los hospitales y todo lo que podemos pensar y todo lo que es bueno y sólido y encomendable. Todo esto ha sido traído en algún momento dado a través de la Iglesia de Cristo, a través de cristianos trabajando. Esta es la productividad del reino de Dios. Cosas espirituales, alabanza y adoración y el traer a otros al reino. Y también la impresión más importante en este mundo muerto en pecado mientras dura. El producto del reino de Dios. Amor por Dios y buenas obras. El reino de Dios también es un lugar de salvedad. Y el reino ideal tendría que serlo, ¿acaso no? Si tú eres un ciudadano en un reino ideal, buscas salvedad, seguridad. Tendrán sistemas de defensas, algo para proteger sus fronteras. Si estás a salvo en el reino de Dios, en el reino de Dios tan solo en Él estás seguro eternamente. Has venido a Cristo, te arrepentiste de tus pecados, has pedido conversión, Dios ha lidiado con gracia contigo y jamás te perderás. Tu alma ahora está a salvo para toda la eternidad. La salvedad del reino de Dios. No, ninguna cantidad de fuerzas en la tierra, de armadas o ejércitos, pueden apartarte del amor de Dios. El reino de Dios es un lugar de felicidad. Felicidad y paz y certeza y certeza. Todas estas cosas. Tienes nueva vida, tienes vida eterna. Puedes tener entendimiento, tienes nueva naturaleza. Tienes comunión con Dios. Tienes guía de Dios. Tienes respuestas a tus oraciones. Todas estas cosas las tienes en el reino de Dios. Y claro que será un lugar de gran felicidad. Y felicidad al aprender de Dios y al entender de Dios, al entender sus propósitos y al tener comunión con Él. Todas estas cosas están ahí en el reino de Dios. Ahora avanzo a la conclusión y voy a mirar un aspecto diferente. ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Utilizo la analogía de los reinos terrenales. Entonces, ¿cómo puedo entrar? Bueno, si deseas entrar a un reino terrenal, tienes que entrar a través de algún portal de entrada. Tienes que cruzar la frontera, tienes que ser admitido. Hay un sistema de inmigración. Hay fronteras visibles. Puntos de entrada, tangibles. Tienes que atravesar esos puntos. Y no es así en el reino de Dios. No hay ningún punto visible de entrada. El punto de entrada, por así decirlo, es algo que tú ves en el ojo de tu mente a través de la fe. Y es Cristo cuando Él sufrió y murió en el Calvario. Ese es el lugar donde entras al reino de Dios. No vas a algún lugar donde la cruz de Cristo ha sido preservada físicamente. No es así. Eso está en tu mente. Crees en Cristo. Crees que Él sufrió y murió. Él es el único punto de entrada. Porque no puedo merecer entrar. Puedes entrar a una nación próspera en la tierra, teniendo las calificaciones adecuadas. Eso tal vez te permita entrar a ciertas naciones si tienes algún mérito, tal vez algún cierto dinero. Si les dices que quieres invertir 2 millones de libras o dólares en cierto país, eso va a ayudarte. Eso es oficial. Y si tienes algo para comprar tu entrada y merecer tu entrada a cierto reino, tal vez eres experto en cierta profesión y se necesita malamente esto en cierto lugar, tal vez esto te dé entrada, pero no es así en el reino de Dios. No tienes mérito ninguno para Dios. Todo lo que has hecho en la tierra, incluso las cosas buenas, no tienen ningún valor para poder entrar al reino de Dios. Todos tus pecados están en contra de ti. Tu corazón caído y naturaleza también, con todo su orgullo y engaño y sus manchas, no puedes entrar al reino de Dios. No puedes ganarte la entrada al reino de Dios. Por eso tienes que venir
a través de Jesucristo, a través de sus sufrimientos en la cruz. Le veo, creo en Él. Él sufrió y murió por pecadores como yo. Él tomó todo el castigo por mi pecado, si es que creo en Él. Él ha prometido perdonar libremente a todos aquellos que vienen a Él. Voy a aproximarme a Él sinceramente a través de la fe. Voy a venir con un corazón arrepentido y confiando en Él. Esa es la forma de venir, y queridos amigos, esa es la única forma de entrar. Él tiene que comprar tu admisión. No puedes ver la frontera del reino de Dios. Aquí en esta iglesia esta noche, si la frontera del reino de Dios fuera por algún extraño medio, si apareciese, supongamos que fuera una luz fluorescente, ¿dónde pasaría esta línea? Bueno, entraría, incluiría a esta persona, excluiría a esta otra persona, excluiría a esta, incluiría a esta otra, esta sí, esta no, esta persona sí, se movería como una víbora alrededor, porque el reino de Dios está entre vosotros, no son todos vosotros. Y te pregunto, ¿estás dentro del reino? ¿Estás fuera del reino? Te pregunto. Es imposible. Esto es invisible a nosotros, pero Dios sabe quién está dentro y Dios sabe quién está fuera. Y para entrar, tienes que entrar a través del Calvario, a través de un arrepentimiento sincero, a través de creer lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y sabes, queridos amigos, ¿saben vosotros otra cosa? Para venir a un reino o entrar a un reino, en la tierra, por ejemplo, esta nación, utilizamos términos muy altos, altivos. Le decimos a alguien, puedes tener residencia permanente. Y le decimos a alguien, tú puedes tener un permiso indefinido de permanencia. O puedes ser naturalizado y todo este tipo de cosas. Ahora hay una estampa y tienes el derecho de permanecer. Ese es un lenguaje grande. Y de hecho, ningún gobierno puede hacer eso. Nuestro gobierno no puede dejarte estar permanentemente en Gran Bretaña. No puede dejarlo así o permitirlo, porque tan solo estamos aquí por un cierto periodo. Todos somos ciudadanos temporales, ya sea que queramos o no. Es habladuría del gobierno que no pueden llevar a cabo. Estamos aquí por un tiempo y después nos vamos, porque la vida es corta y la vida es vana. Entonces tienen que corregir estas estampas y los términos que tienen. Residencia permanente no es eso, es por en cuanto vivas o en cuanto haya vida. Y estamos hablando ahora aquí respecto del reino de Dios. Tan solo eso te da residencia permanente. Tan solo ahí tienes permanente permiso de estar allí y ciudadanía eterna. Esto es una gran diferencia. Esto es una estampa en tu corazón. Te conviertes en un hijo de Dios, un ciudadano del reino eterno del cielo. Y te pregunto, querido amigo, ¿estás ahí, querido amigo, querida amiga, o estás fuera, querido amigo, querida amiga? Bueno, cuando entraste a este país o cualquier país como un ciudadano, eso es lo único que eres, un ciudadano, tan solo. Lo siento, si estás buscando admisión, nadie te va a decir, puedes venir como un señor, un feudal, alguien importante, o como una parte de la realeza o algo así. Eso nunca pasará. Llegas a ser un ciudadano normal. Y se espera de ti que ganes el pan de cada día. Y que no seas una carga a tu nación. Tal vez no tengas mucha fortuna y te enfermes. Tal vez tienes que ser una carga al Estado. Pero el ideal es que vienes a trabajar y a ganarte tu vida. A ganarte tu propia vida. Y así es como funcionan las cosas. Y sin embargo, en el reino de Dios no es así. Vienes como un hijo de Dios. Entras como el hijo del Altísimo. No significa que eres divino para nada. Eres una criatura hecho por Dios, pero tienes un gran estatus. Eres un hijo del Dios viviente. Eres un príncipe, una princesa en el reino de Dios, en el buen sentido, real. Tienes acceso al Rey, el Dios viviente. Él tiene un afecto y un amor permanente y te abraza y su ojo está siempre sobre ti y siempre contigo.
queridos amigos, te pregunto, ¿estás dentro o estás fuera del reino de Dios? Una frontera invisible. Tienes que entrar al reino de rodillas. Tienes que entrar creyendo en Cristo y en el Calvario y en la única forma del perdón de pecados. No traigas ninguna cualificación ni ningún dinero pensando que eso te traerá dentro del reino de Dios. Al reino de Dios tan solo puedes entrar como un refugiado. Uno que se refugia de la tierra, de la condenación y pecado y busca misericordia y nueva vida. Entras a través de un nacimiento espiritual. Cristo te ve, Él lee tu corazón, Él sabe si eres sincero y Él es aquel que te trae bajo su ala. Tienes que tener un corazón arrepentido. Tienes que depender en la cruz del Calvario tan solo y en el perdón de Cristo. Tienes que rendir tu vida a Él. Tienes que dejar que ponga su estampa de la similitud a Él y te moldee y te cambie. Entonces puedes venir. Y un último comentario. Ahí está tu pasaporte. Es muy simple. Son las promesas de Cristo. Por ejemplo, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os daré descanso. Ese es tu pasaporte. Puedo acercarme a Él. Puedo clamar a Él pidiendo nueva vida y salvación. Este es mi invitación. Las promesas mismas de Cristo, que quien quiera que venga con un corazón cargado de pecado, anhelando perdón, entonces puede entrar y puede ser salvo y cambiado. Ese es el mensaje del reino de Cristo. Y cierro leyendo el texto. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no es un reino material, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros y dentro de cada individuo que viene a Cristo. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre Celestial de gracia, recuérdanos, Señor, te pedimos y bendícenos. Trae personas a Cristo, incluso en esta congregación esta noche. Haz que este lugar sea un lugar de gran misericordia. Haz que este sea un lugar donde las personas recibirán luz de ti. Haz este un lugar donde Cristo es, donde se confía en Cristo y se depende de Cristo. Ven y toca corazones y trae jóvenes y más grandes a ti. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y por amor a su nombre. Amén.